Imaginen la escena. Diciembre de 2025, en el corazón palpitante de Santa Fe, en la Ciudad de México. En el piso más alto de la torre corporativa del Grupo Automotriz de México, GAM, se celebra una junta de consejo de emergencia. El aire en la sala es denso, casi se puede cortar con un cuchillo. Afuera, las luces de la metrópoli titilan como un mar de estrellas caídas, pero dentro, los rostros de los ejecutivos más poderosos del país son de piedra, sombríos, reflejados en la inmensa mesa de caoba pulida. En el centro de esa mesa, solitario y acosador, yace un informe de una sola página. Su título es una sentencia: Boston Dynamics, pérdida acumulada de 20,000 millones de pesos. Repito, 20,000 millones de pesos. ¿Tienen idea de la magnitud de esa cifra? Para que se den una idea, esa es casi la misma cantidad que GAM pagó en 2021 para adquirir la totalidad de Boston Dynamics. Es decir, la empresa ya ha perdido en operación el equivalente a su propio precio de compra. Si sumamos la inversión inicial con las pérdidas, estamos hablando de más de 40,000 millones de pesos que se han esfumado, se han hecho humo. Y sin embargo, la decisión que tomó GAM en esa sala, bajo la mirada impasible de su CEO, Alejandro Garza, dejó a todo el mundo con la boca abierta. No fue una retirada. No fue una reducción de operaciones. Fue todo lo contrario, un ataque frontal. Anunciaron, contra toda lógica, la construcción de una nueva megafábrica en Texas, Estados Unidos, dedicada exclusivamente a la producción de robots, con una capacidad de 30,000 unidades al año. 30,000. Para poner esto en perspectiva, hasta ese momento, Boston Dynamics fabricaba, con mucho esfuerzo, unas 2,300 unidades anuales. 30,000 es un aumento de casi 20 veces. Es, sencillamente, incomprensible desde un punto de vista racional. Estamos hablando de una compañía que en 4 años no ha generado un solo peso de ganancia. Una empresa cuyas pérdidas acumuladas ya superan su valor de adquisición. ¿Y la respuesta es multiplicar su producción por 20? Cualquiera pensaría que la junta directiva se había vuelto loca, que a Alejandro Garza por fin se le había botado la canica. O eso, o hay algo que nosotros, el público, no estamos viendo. Este video, amigos, es para desentrañar ese misterio. La verdadera razón por la que GAM, a pesar de estar perdiendo miles de millones de pesos, está apostando absolutamente todo a los robots. Y detrás de todo esto, se esconde una verdad impactante. Les pido que se queden hasta el final, que pongan mucha atención. Porque esta no es solo la historia de GAM. Es la historia del futuro de la industria mexicana. Es la historia de su chamba, de mi chamba, de la economía de nuestros hijos. Esto es economía para la raza, y empezamos ahorita mismo. Primero, vamos a poner los números sobre la mesa, claritos como el agua. En 2021, GAM compra Boston Dynamics por una cifra cercana a los 18,000 millones de pesos. En ese entonces, todo el sector se rascaba la cabeza. ¿Boston Dynamics? La empresa esa de los videos virales en YouTube, de los robots que bailan, se preguntaban en los cafés de la zona rosa y en los pasillos de la bolsa. Y sí, era esa misma. El video de su robot cuadrúpedo, Jaguar, bailando al ritmo de la cumbia, había acumulado decenas de millones de vistas. El mundo entero se quedó pasmado viendo al robot humanoide, Atlante, hacer una voltereta hacia atrás. El problema era evidente, tenían millones de vistas, pero 0 pesos en ventas. La tecnología era la mejor del mundo, sí, pero no sabían cómo hacer lana con ella. Esa fue la razón exacta por la que Google, que la compró en 2013, se la vendió a SoftBank en 2017. Simplemente, no era negocio. Y a SoftBank le pasó lo mismo. La tuvieron 4 años y terminaron vendiéndosela a GAM, casi como si se estuvieran deshaciendo de un problema. Veamos los resultados desde que GAM tomó el control. 2021, números rojos. 2022, números rojos. 2023, números rojos. 2024, más números rojos. 4 años consecutivos de pérdidas. Ni una sola vez han visto la luz de las ganancias. La pérdida acumulada, 20,000 millones de pesos.
Una empresa que te costó 18.000 millones ya te hizo perder otros 20.000 millones. ¿Qué haría cualquier compañía sensata en esta situación? Empezaría una reestructuración brutal. Despidos masivos. Reducción de operaciones. En el peor de los casos, la pondrían de nuevo a la venta para recuperar algo de lo perdido. Es lo que dicta el sentido común. Pero GAM, liderado por Garza, hizo exactamente lo opuesto. En noviembre de 2025, soltaron la bomba. En los próximos 5 años, invertiremos 2 billones de pesos en México. Eso es un promedio de 400.000 millones de pesos al año, la mayor inversión en la historia de la compañía. Pero lo más increíble vino después. De esa cantidad monumental, anunciaron que más de 800.000 millones de pesos irían destinados a nuevos negocios. ¿Y qué son esos nuevos negocios? Robots. Inteligencia artificial. Conducción autónoma. Y el corazón de todo, la joya de la corona, era la robótica. Iban a meterle 800.000 millones de pesos más al negocio que les estaba desangrando. Y la apuesta en Estados Unidos fue aún más agresiva. Anunciaron una inversión de 650.000 millones de pesos para el país vecino. De esa cifra, unos 150.000 millones eran para una nueva planta de acero. El resto, casi medio billón de pesos, se destinaría a robots, IA y software. Y con esa lana construirían la fábrica de 30.000 robots al año en Texas. ¿No les queda claro qué significan 30.000 unidades? Se los explico de una forma más sencilla. Hasta mediados de 2024, Austin Dynamics había vendido en toda su historia unos 2.000 robots Jaguar. A finales de 2022, la cifra era de apenas 1.000. O sea, vendieron 1.000 unidades en un año y medio. Si lo anualizamos, estamos hablando de una producción de, digamos, unas 1.300 unidades. 30.000 es 23 veces más que eso. Esto no es un simple aumento en la producción. Es cambiar las reglas del juego por completo. Hasta ahora, producían bajo pedido, casi artesanalmente. Con esto, anunciaban el paso a la producción en masa a gran escala. Pero lo que de verdad dejó a todos helados fue el siguiente anuncio. GAM iba a lanzar un servicio de fundición de robots o Robot Foundry. ¿Fundición? ¿No es esa una palabra que solo escuchamos cuando se habla de semiconductores? Exactamente. Una fundición de semiconductores, como las que tienen TSMC o Samsung, es donde fabrican los chips que otras empresas diseñan. GAM planeaba aplicar ese mismo modelo a la robótica. Para que me entiendan, imaginen una pequeña startup mexicana, un grupo de ingenieros geniales que diseñaron un robot increíble para la agricultura, pero no tienen una fábrica, no tienen la maquinaria. Tienen el talento pero no tienen la lana. La idea de GAM es, vengan con nosotros. Tráiganos sus planos, y nosotros se lo fabricamos. Eso es una fundición de robots. Algo sin precedentes en el mundo. Ninguna automotriz se había atrevido a tanto. Ni Tesla. Ni Toyota. Solo GAM, la gigante mexicana, se lanzaba al ruedo. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué diablos están haciendo todo esto? 4 años, 20.000 millones de pesos en pérdidas. Y en lugar de cortar por lo sano, triplican la apuesta, multiplican la producción por 20 y se inventan un modelo de negocio que no existe. ¿Es una decisión gerencial sensata? La respuesta es esta: GAM vio algo. Alejandro Garza vio algo que el resto de nosotros no pudimos ver. ¿Y qué fue? Vio el futuro. Enero de 2026. Las Vegas, Nevada. Se celebra el CES, la feria de tecnología más grande del mundo. Y en ese escenario, GAM detonó una bomba nuclear. Presentaron, en primicia mundial, la nueva generación de su robot humanoide, Atlante. ¿Quieren saber cómo fue el ambiente? Más de 800 periodistas, analistas e inversionistas de todo el mundo se agolpaban en el auditorio. Las cortinas se abrieron y ahí estaba Atlante, tirado en el suelo. De pronto, sus piernas giraron 360 grados de una forma imposible, antinatural, y se puso de pie. Y entonces, caminó.
Caminó como una persona, con una fluidez que helaba la sangre. En la audiencia se escuchó un grito ahogado. «¡Es un humano!», gritó alguien. Y estallaron los aplausos. Cientos de celulares se alzaron al unísono. El sonido de los obturadores era una ametralladora. Atlantic caminaba por el escenario, saludaba con la mano, giraba sus articulaciones en ángulos imposibles. Su cuello, hombros, cintura, muñecas, todo se movía con una libertad total. Hizo una demostración de cómo manejaba herramientas y materiales de construcción. El CEO de Boston Dynamics, visiblemente emocionado, dijo al micrófono: «Este es, sin duda, el mejor robot que hemos construido jamás». A su lado, el jefe de desarrollo de Atlante añadió: «En un entorno de manufactura, Atlante puede moverse de forma mucho más eficiente que un ser humano. No es una persona. Es una herramienta útil». La prestigiosa revista CNET nombró a Atlante el mejor robot del CES 2026. Su reseña decía: «Le damos la máxima puntuación por su capacidad de caminar natural y su diseño sofisticado. Encarna a la perfección la visión de robótica e IA del grupo GAM». Fue, sin lugar a dudas, el mejor humanoide del CES 2026. Esa misma noche, algo muy interesante pasó en la bolsa de Nueva York. Las acciones de Tesla cayeron un 4%. El mercado en general estaba en alza, pero Tesla iba en dirección contraria. La interpretación de los analistas fue unánime. La noticia de Atlante había roto la percepción de que Tesla tenía el monopolio en el futuro de los robots humanoides. Un titular en el Wall Street Journal rezaba: «GAM emerge como el principal competidor de Tesla en el mercado de robots humanoides». La era del dominio absoluto de Musk podría estar llegando a su fin. La colaboración entre GAM y Google, clave. Y aquí apareció la pieza que faltaba: Google. GAM anunció en ese mismo evento una alianza estratégica con DeepMind, el laboratorio de inteligencia artificial de Google. Y fue esto lo que de verdad hizo que el mercado pusiera atención. Se los explico fácil. Un robot necesita 3 cosas para funcionar: hardware, el cuerpo, software, el cerebro, y semiconductores, el sistema nervioso. Tesla lo hace todo en casa. Fabrican sus robots, programan su software y diseñan sus propios chips de IA, que luego Samsung les manufactura. Es un sistema completamente cerrado. Y GAM tenían el hardware, el mejor del mundo gracias a Boston Dynamics. Los semiconductores, los chips, se los compraban a Nvidia, adquiriendo miles de sus nuevas y ultrapotentes GPUs Blackwell. Pero les faltaba el software. No tenían la inteligencia artificial para entrenar a los robots. Y ese hueco gigantesco lo vino a llenar Google. DeepMind ya había desarrollado una IA específicamente para robots, llamada, de hecho, Robot DeepMind. Para Google, la alianza era perfecta. Tenían la tecnología, pero necesitaban un socio con un campo de pruebas masivo. GAM tiene docenas de fábricas por todo el mundo, en México, Estados Unidos, China, India, Brasil. Si empiezan a meter robots en todas esas plantas, la cantidad de datos que pueden recolectar es astronómica. Datos de ensamblaje, de transporte, de inspección de calidad. Con todos esos datos, la IA aprende y los robots se vuelven más y más inteligentes. Google pone la IA, GAM pone las fábricas y los datos, y Nvidia pone los chips. ¿Qué pasa cuando juntas esas 3 potencias? Creas un ecosistema capaz de competir, cara a cara, con Tesla. El mercado vio esto y los analistas de Wall Street empezaron a sacar reportes como locos. El negocio de robótica de GAM está avanzando mucho más rápido de lo esperado. La alianza con Google podría ser el game changer que nadie vio venir. Pero esperen, que lo más impresionante son las capacidades de Atlante. Tiene 56 articulaciones, la mayoría con rotación de 360 grados. Sus manos tienen sensores táctiles. Una cámara de 360 grados le permite ver en todas direcciones. Puede levantar hasta 50 kilogramos. Su alcance es de 2.3 metros. Su rango de operación es increíble. Funciona a la perfección desde 20 grados bajo cero hasta 40 grados sobre cero. Aprende la mayoría de las tareas en menos de un día.
Cuando su batería se está acabando, camina solo a la estación de carga, se cambia la batería y vuelve a la chamba. El sistema de baterías es de intercambio dual. Usa 2 baterías que va rotando para poder trabajar 4 horas seguidas. Una carga le da para 1 hora de trabajo, y cambiarla toma menos de 5 minutos. Para un turno de 8 horas, solo necesita cambiarse la batería 2 o 3 veces. Pero lo más importante, la verdadera magia, es su capacidad de aprendizaje. Una habilidad que aprende un atlante, se comparte instantáneamente con todos los demás atlantes del mundo a través de una plataforma en la nube. Si uno aprende, 10.000 aprenden. Imagínenlo. Un atlante en la fábrica de Puebla aprende una nueva técnica para ensamblar un chasis. En ese preciso instante, un atlante en la fábrica de Texas ya sabe hacer exactamente lo mismo. Y el de la planta en la India, también. El conocimiento se sincroniza en tiempo real. ¿Saben qué significa esto? Crecimiento exponencial. Entre más robots haya, más rápido aprenden. Si tienes 1000 robots trabajando, aprenden 1000 veces más rápido. Si tienes 10.000, aprenden 10.000 veces más rápido. Es el efecto de red llevado a la manufactura. Veamos el plan de GAM. Su objetivo es empezar a introducir los atlantes en su mega planta de Georgia, la Mega Plant America, alrededor del año 2028. Al principio, harán tareas sencillas como clasificar piezas. Separar las decenas de miles de componentes que llegan a los almacenes. Un trabajo tedioso y agotador para un humano. Para el 2030, planean expandir sus tareas al ensamblaje de componentes. Apretar tornillos, colocar tuercas, conectar cables. Tareas de ensamblaje repetitivas que antes hacían las personas, ahora las harán los robots. ¿Y para el 2035? Veremos robots trabajando por todos los rincones de la fábrica. GAM ya tiene su hoja de ruta. 2026, fase de prototipo. 2027, inicio de producción a pequeña escala, unos cientos de unidades al año. 2028, se completa la fábrica de Texas y se preparan para la producción en masa. 2029, arranca el sistema de producción de 30.000 unidades anuales. ¿Y a dónde van a ir a parar esos 30.000 robots? No solo a las fábricas de GAM. Recuerden el negocio de fundición. Se los venderán a pequeñas y medianas empresas. A sus propios proveedores. Y a otras industrias por completo. Almacenes de logística, obras de construcción, hospitales, hoteles. A donde sea. ¿Y el precio? El robot Jaguar cuesta actualmente alrededor de 1,5 millones de pesos. Para Atlante todavía no hay precio oficial, pero la industria estima que el costo inicial rondará los 2 millones de pesos. Y conforme la producción aumente, es muy probable que el precio baje. Hagamos cuentas. Supongamos que un robot cuesta 2 millones de pesos. Si venden 30.000 al año, los ingresos son de 60.000 millones de pesos. Con un margen de ganancia del 20%, el beneficio operativo sería de 12.000 millones de pesos. Si la producción aumenta a 50.000 unidades, los ingresos suben a 100.000 millones y el beneficio a 20.000 millones. ¿Y si llegan a 100.000 unidades? 200.000 millones de pesos en ingresos y 40.000 millones en beneficios. Para que tengan una idea, el beneficio operativo actual de toda la división automotriz de GAM es de unos 250.000 millones de pesos al año. Si el negocio de robots crece a 100.000 unidades, representaría casi el 15% de las ganancias totales de la división de autos. Cuando Alejandro Garza dijo en 2019 que en el futuro, el 20% de nuestros ingresos vendrá de la robótica, no estaba bromeando. Se está convirtiendo en una realidad. Pero la historia no termina aquí. El verdadero plan maestro es otro. La verdadera razón es la carta que necesita Alejandro Garza para reestructurar el gobierno corporativo del grupo. Grupo GAM, como muchos conglomerados familiares en México, tiene una estructura de propiedad cruzada muy compleja. GAM controla a su financiera, la financiera controla a la empresa de acero, y la empresa de acero a su vez posee acciones de GAM. Un enredo que tienen que resolver. La ley y el mercado se lo exigen.
¿Y cuánta lana se necesita para deshacer ese nudo? Una casa de bolsa hizo el cálculo, 100.000 millones de pesos. Alejandro Garza necesita conseguir esa cantidad de dinero de su bolsillo. ¿Cómo lo va a hacer? La respuesta es Boston Dynamics. Alejandro Garza posee personalmente el 21.9% de las acciones de Boston Dynamics. El resto, más del 80%, es del grupo. ¿Qué pasará cuando Boston Dynamics salga a la bolsa? Su valor se disparará. Algunos analistas en la Bolsa Mexicana de Valores ya hablan de una valuación potencial de hasta 600.000 millones de pesos. Si logran esa valuación, la participación de Garza valdría más de 130.000 millones de pesos. 30.000 millones más de lo que necesita para arreglar la estructura del grupo. El problema estaría resuelto. Por eso GAM está desarrollando Boston Dynamics de forma tan desesperada. Los 4 años y los 20.000 millones en pérdidas fueron una inversión. Una siembra. La fábrica de 30.000 unidades es para escalar el negocio y hacer crecer el árbol. Es para inflar el valor de la empresa antes de la oferta pública. La alianza con Google y DeepMind es para aumentar la percepción de valor, para que el mercado reconozca su superioridad tecnológica. Todas las piezas del rompecabezas encajan. La razón por la que la compraron en 2021, la razón por la que no dejaron de invertir a pesar de las pérdidas, la razón de la espectacular presentación en el CES, la razón para construir la megafábrica y para aliarse con Google. Todo apunta a una sola cosa, la salida a bolsa de Boston Dynamics. ¿Y cuándo ocurrirá? Los expertos susurran que podría ser entre 2027 y 2028. Justo cuando la fábrica de 30.000 unidades esté terminada y la producción en masa comience. Justo cuando los ingresos se disparen a miles de millones de pesos. Justo después de haber demostrado su poderío tecnológico en el CES y consolidado sus alianzas con Google y Nvidia. Ese es el momento perfecto para salir a bolsa y maximizar la valuación. Algunos incluso hablan de cifras más altas. La división de humanoides de Tesla está valuada en más de 50.000 millones de dólares. Si Boston Dynamics logra posicionarse como un competidor al mismo nivel, podría recibir una valuación similar. Ese es el verdadero plan de GAM. Los 20.000 millones de pesos en pérdidas fueron la semilla. La fábrica de 30.000 unidades es el árbol. La salida a bolsa será la cosecha. Ahora están en fase de inversión. A partir de 2027, podrían empezar a cosechar los frutos. Pero aquí hay algo que no podemos ignorar. Un tema crucial, los empleos. La chamba. Se van a producir 30.000 robots al año. Esos robots van a ir a las fábricas. ¿Y qué va a pasar con la gente? Los sindicatos de GAM en Puebla y Monterrey están con los pelos de punta. Y con toda razón. Un robot puede reemplazar a una persona. 30.000 robots podrían reemplazar a 30.000 personas. La plantilla de producción de GAM en México es de unas 60.000 personas. El temor de que la mitad de ellos puedan ser reemplazados por robots es real. Por supuesto, GAM lo niega. El robot no reemplaza al humano, colabora con él. Los robots harán el trabajo peligroso y pesado. Las personas se dedicarán a tareas de mayor valor. Esa es la postura oficial. Pero la preocupación es genuina. Si un robot clasifica las piezas, ¿qué pasa con la persona que hacía ese trabajo? Si un robot ensambla los componentes, ¿qué pasa con el que lo hacía antes? Soldadura, pintura, inspección, empaque. Poco a poco, los trabajos de las personas pueden ir cambiando. El sindicato lo sabe. Saben que la introducción de robots en la planta de Georgia en 2028 es solo el principio. Saben que la expansión a las plantas mexicanas es inevitable. A las de Puebla, Toluca, Silao. ¿Qué pasará en los próximos 10 años? La composición de la fuerza laboral en las fábricas podría cambiar drásticamente. Y no solo en GAM, sino en todas las empresas proveedoras. El gobierno, por su parte, lo llama la cuarta revolución industrial. Es una tendencia inevitable, dicen. Debemos responder con reeducación. Y tienen razón. Pero para un soldador de 50 años en Puebla,
Eso suena a un discurso vacío. ¿De verdad puede reeducarse para ser programador de robots? No es tan fácil. Tenemos que ser realistas. La revolución robótica es una revolución laboral. Los empleos de manufactura van a transformarse a gran escala. Y no es un problema solo de GAM, es un fenómeno global. Tesla, Toyota, Volkswagen, todos lo están haciendo. Pero en México el impacto puede ser mayor. Nuestra economía depende mucho de la manufactura, representa casi el 28% del PIB, una de las tasas más altas entre los países desarrollados. Si los empleos en la manufactura cambian, toda la economía mexicana se tambalea. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos prohibir la llegada de los robots? Imposible. Si lo hacemos, perdemos competitividad. China producirá más barato. Japón producirá más rápido. La manufactura mexicana se colapsaría. Tenemos que aceptar a los robots. Pero, al mismo tiempo, tenemos que crear nuevos empleos. Empleos para fabricar los robots. Empleos para mantenerlos. Empleos para programarlos. Empleos para analizar los datos que generan. GAM anunció su fundición de robots, ¿recuerdan? Ahí se crearán empleos. Las PEM se encargarán robots. Se necesitarán ingenieros de diseño. Técnicos de producción. Expertos en pruebas de calidad. Personal de logística. Técnicos de servicio postventa. Para fabricar un robot se necesitan decenas de personas. Para fabricar 30.000, se necesitarán miles. La plantilla en las fábricas disminuirá, pero la plantilla en la industria robótica crecerá. Es una transición. Una transición de la manufactura tradicional a la industria robótica. La educación es la clave. Y tenemos que empezar ya. Incluir robótica en los planes de estudio de las prepas. Aumentar masivamente las carreras universitarias de robótica. Crear cursos de mantenimiento de robots en los centros de capacitación para el trabajo. Ofrecer oportunidades de reeducación a los trabajadores de las fábricas. El gobierno tiene que liderar este esfuerzo, GAM no puede hacerlo solo. Necesitamos un plan nacional para formar talento en robótica. Formar a 100.000 especialistas en los próximos 10 años. Solo así podremos absorber el impacto laboral. Miremos de nuevo la apuesta de GAM. 4 años de pérdidas, una futura inversión de 800.000 millones de pesos, una fábrica de 30.000 unidades, la alianza con Google, los chips de Nvidia. Todo esto es una inversión en el futuro de la industria mexicana. Si GM tiene éxito, la industria robótica de México se catapultará a la élite mundial. Así como Cemex se convirtió en un gigante global del cemento o Grupo Carso en un conglomerado diversificado, GAM podría convertir a México en una potencia de la robótica. ¿Y si fracasa, qué? Esos cientos de miles de millones de pesos se habrán ido por el desagüe. Boston Dynamics podría ser vendida otra vez. La industria robótica mexicana podría quedarse estancada para siempre, a la saga de China, Japón y Estados Unidos. Estamos en una encrucijada. Los próximos 5 años, de 2025 a 2030, serán decisivos. Lo que haga GAM en este lustro puede cambiar el futuro de México. Tenemos que observarlo. Y tenemos que prepararnos. La era de los robots ya empezó. En las fábricas de GAM, en los almacenes de Amazon, en los hospitales, en los hoteles. Ya están trabajando. Y los veremos en cada vez más lugares. No hay que tener miedo. Hay que prepararse. No se trata de competir contra el robot, sino de colaborar con él. De hacer el trabajo que el robot no puede hacer. El trabajo creativo, el emocional, el estratégico. Esas tareas seguirán siendo humanas. Los 20.000 millones de pesos en pérdidas de GAM no fueron un fracaso. Fueron una inversión. El aumento de producción no es una locura. Es una estrategia. La alianza con Google no fue una opción. Era una necesidad. Todas las piezas están encajando. En 2028, el primer Atlante empezará a trabajar en la fábrica de Georgia. Para 2030,
se estará considerando su introducción en las plantas mexicanas. Y para 2035, el sistema de producción de 100.000 unidades anuales podría estar completo. Para entonces, GAM será una de las empresas de robótica más importantes del mundo. El mercado de humanoides podría ser liderado por dos gigantes, Tesla y GAM. Estados Unidos y México. Dos países que podrían dominar la industria robótica del futuro. China y Japón intentarán alcanzarlos, pero la carrera por el liderato podría ser nuestra. Si el desafío de GAM tendrá éxito o no, lo sabremos en 5 años. Pero una cosa es segura, GAM está escribiendo la historia. Esta audaz apuesta, de multiplicar por 20 la producción a pesar de las pérdidas millonarias, podría convertirse en una leyenda en 10 años. ¿Recuerdan la crisis de 1994, el error de diciembre? Todos decían que México estaba acabado, que estábamos en la lona. Pero sobrevivimos. Y salimos más fuertes. De esas cenizas surgieron gigantes que hoy compiten en todo el mundo. El 2025 es un momento similar. GAM está apostando todo a los robots. Algunos dicen que es demasiado arriesgado, que podrían fracasar. Pero miren hacia el futuro, a 10 años vista. GAM podría ser la mejor compañía de robots del mundo. La historia siempre favorece a los que se atreven a desafiarla. Y GAM, en este momento, está lanzando su desafío. Los 20.000 millones de pérdidas fueron la semilla. La fábrica de 30.000 unidades es el árbol. La alianza con Google es la luz del sol. Los chips de Nvidia son el agua. Todas las condiciones están dadas. Ahora solo falta que den fruto. Estamos siendo testigos de un momento histórico. La revolución robótica de GAM. La gran transición de la manufactura mexicana. La gran transformación del empleo. En 10 años, nuestros hijos estudiarán en los libros de historia. En 2025, el Grupo Automotriz de México invirtió cientos de miles de millones de pesos en la industria robótica. Como resultado, México se convirtió en una de las mayores potencias robóticas del mundo. Espero ese día. Me preparo para ese día. Y ustedes también deberían prepararse. La era de los robots está llegando. No, ya llegó. En las fábricas de GAM, en este preciso instante, un Atlante se está moviendo. Está aprendiendo. Está evolucionando. Una era en la que humanos y robots trabajarán juntos. GAM está abriendo la puerta a esa era. Los 20.000 millones de pesos en pérdidas fueron la llave para abrir esa puerta. Y la producción masiva es la fuerza para abrirla de par en par. Ahora nos toca a nosotros cruzar ese umbral. Prepárense. Aprendan sobre la era robótica. Adopten la tecnología. Y recuerden, el desafío que GAM está emprendiendo hoy, es un desafío del que depende el futuro de la industria de todo México. Muchas gracias, esto fue Economía para la Raza.